Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida súper interesante con un ataque muy directo sobre el flanco de rey con prácticamente todas las piezas y tenemos con piezas blancas a Arjun Erigaisi y con piezas negras a Sam Sankland. Esta partida todavía corresponde al torneo Tata Steel, que se está jugando el Tata Steel India Rapid and Blitz. Había terminado ya el formato del rápido, las partidas a ritmo rápido en el día de ayer, siendo Arjun Erigaisi el que más puntos ha conseguido. Y quería traer esta partida que he encontrado muy interesante también. Tenéis el resto de partidas aquí en una primera reseña y hoy se están jugando ya las partidas a ritmo blitz. En la descripción del vídeo tenéis un poquito más de información, como siempre, y ya en el tablero D4 por parte de Erigaisi, a lo que Sankland responde con D5, caballo F3 y caballo F6. Tras estas jugadas, alfil F4, entrando así en un sistema Londres, y tras E6, E3, ambos jugadores pues desarrollando sus alfiles de rey, o permitiéndolo por lo menos. Como vemos, juegan de alguna manera pues bastante simétrica. Quizás la gran diferencia ante todo este colorín que a veces me sale automático, pues el alfil de dama de las blancas ya está desarrollado fuera de la estructura de peones, mientras que el alfil de C8 todavía no está desarrollado y además choca contra una estructura de peones montada en casillas blancas. Por lo tanto, otras ideas para este alfil, para que se pueda desarrollar, sería por la gran diagonal, por A6, aunque lo veremos un poquito más adelante. De momento continúa la partida con alfil D6, una posibilidad es traer al alfil a G3 y en caso de que haya cambios se captura con el peón de H, y ya la torre pues mete cierta presión en el flanco de rey con alfil D3. Y bueno, pues aunque hay otras líneas, pues esto no se juega en esta partida, sino que aquí Erigaisi aprovecha para ya colocar un alfil molesto tocando el punto de H7. El tema es que tras estos movimientos, las piezas negras Sam Sankland deciden enrocarse en corto, y si aquí decidimos capturar y aun estropeando la estructura de peones, como vemos, ya hay cierto control sobre la casilla de E5. Sería difícil que las blancas puedan buscar una ruptura, por lo tanto este alfil queda pues sin muchos movimientos. B6 podría ser una opción, y de alguna manera esta no es cómo quieren jugar las piezas negras, ya que este alfil, que se considera es un poquito más pasivo, menos bueno en la posición, se han deshecho quizás de un alfil mucho más activo que tiene o tenía recorrido o cierto control sobre las casillas negras, y ya no existe. Por lo que aquí se decide no capturar en F4, aun doblando esta estructura de peones, y las negras deciden enrocarse en corto. Tras estas jugadas, caballo B, D2, y aquí se juega G6, ¿no? Con la idea de fianchetar el alfil. Caballo E5, aprovechando de alguna manera pues la posibilidad de colocar un caballo en dicha casilla. El peón de E6 pues tampoco puede progresar, y tras estas jugadas se juega C5, ruptura central, C3 para defender, y además se libera esta casilla. Aunque no es un gran movimiento C4, está tocando al alfil, es verdad, cerrando completamente el centro, y alfil C2, este alfil sigue teniendo muchísima fuerza, y como vemos, las propias peones negros han formado una barrera casi infranqueable. Todavía las piezas negras están sin desarrollarse en el flanco de dama. Para de alguna manera pasarlas al flanco de rey y apoyar a su rey, pues sería bastante complicado, y quizás tienen cierta ventaja en la posición tras estos movimientos, aunque lógicamente pues habría que seguir jugando la partida. Esta continúa con dama C7 desarrollando, dama F3 y caballo B D7. Es aquí donde este caballo ya no controla la casilla de A6, estando en B8, y si las negras jugasen alfil A6, pues sería bastante interesante, ya que están tocando al alfil de casillas blancas, que de alguna manera casi tendrían que buscar cambios. Las blancas han perdido un alfil bastante bueno en la posición, y las negras pues quizás salen favorecidas de este cambio. En caso de retirar a este alfil a C2, como hemos visto en la línea anterior, pues no sería del todo igual, ya que este peón no está en C4, se puede capturar en
D4, el peón de C3, como vemos, está clavado por la acción de la dama sobre el alfil, y si E por D4, pues aunque el alfil todavía existe, controlando la casilla de H7, el alfil de A6 es bastante molesto. Evita el enroque en corto, se puede jugar caballo C6 desarrollando, y si enroque en largo en esta posición, pues caballo por E5 buscando cambios, y tras estos cambios pues puede salir un poquito mejor favorecer las piezas negras. De hecho ya contarían con peón de más, y bueno, pues el ataque que están intentando montar las blancas, pues de alguna manera el flanco de rey se habría esfumado un poquito, ¿no? Jugando alfil A6 quizás. Se juega, como decimos, caballo B de 7, también interesante, tocando al caballo de 5, y tras estos movimientos dama G3. Por un lado, refuerza la defensa de esta casilla de 5, libera la casilla de F3 para que una siguiente pieza pues se sume al ataque, y como vemos ya se está clavando con la dama al peón de G7, por lo tanto alfil H6 puede ser una idea. También este alfil permanece mirando, ¿no?, en el flanco de rey, y de alguna manera, como vemos, ya las piezas blancas se empiezan a acercar peligrosamente al rey enemigo. Aquí Sam Sankland decide jugar caballo E8 defendiendo la casilla de G7, y aquí hay una línea bastante interesante pero de alguna manera arriesgada. Caballo H5 tocando alfil y dama. Se puede jugar dama H4 clavando y atacando al caballo, ya que junto con el alfil pues estarían dando mate quizás en H7, a no ser que el caballo volviese a F6, o también en esta posición se puede jugar caballo de F6. Se está defendiendo este caballo de H5, pero tras jugar aquí quizás G4, pues se podrían complicar las cosas. No obstante, hay igualdad, la línea puede continuar con caballo por F4, E por F4 y G6 en la posición. El mejor movimiento para las blancas ahora es reforzar este caballo de 5 para volver a colocar un segundo caballo en la posición, y aquí, como vemos, tras G6 esta pieza se ha dejado de defender y sería un error capturarla con la dama, ya que se pierde la partida. La dama queda atrapada tras alfil E7 y bueno, pues tendría que capturar una pieza para que el descalabro sea menor. No obstante, volviendo a esta línea en la que se juega caballo de F6 defendiendo en H5, hemos visto este G4 que podría poner en apuros a las negras, aunque no del todo, pero las blancas tienen este sacrificio en H7, rey por H7, ya que si capturas con el caballo pues está cayendo la pieza de H5, rey por H7, y tras G4, ahora sí, ya que el caballo está clavado, la línea puede continuar con C por D4, mejor para no abrir columna para la dama, E por D4, y tras estos movimientos pues hay bastante presión sobre este caballo que, bueno, pues las piezas blancas tienen cierta ventaja. Quizás difícil elección para Sam Sankland, que finalmente pues no opta por caballo H5, sí por retrasar el caballo controlando la casilla de G7, y tras estos movimientos Eric Gaissi juega caballo de F3. Por lo tanto, las cuatro piezas menores junto con la dama están a puntito de dar el salto y atacar definitivamente al rey enemigo. De momento, Sam Sankland intentando abrir un poquito espacios, C por D4, C por D4, y ahora juega alfil por E5. Tras esta captura por parte de las blancas con el peón, realmente este peón está muy bien defendido y además controla esta casilla de F6. Por lo tanto, los caballos no ayudan en la defensa. La torre está gracias al enroque, pero tampoco todas las piezas en el flanco de dama pues van a tener fácil acceso a este flanco de rey. Por lo tanto, ese movimiento no es del todo bueno. La partida continúa con G6, evitando que al menos este alfil de casillas blancas pues tenga fuerza en la posición, y tras jugarse finalmente enroque en corto, se continúa con caballo C5. Ataque directo sobre el alfil de D3, torre C1 clavando al caballo, ya que detrás está la dama en C7, y tras estas jugadas Sam Sankland va por este A5. La idea es activar este alfil de A6, que de alguna manera ya el alfil de D3 había perdido cierta fuerza, ya que, bueno, pues al menos de momento o se sacrifica en G6 o no tiene muchas más utilidades. Quizás aquí mejora este A5, dama de 7 es muy interesante, ya que por un lado pues desclavas a la dama, está apoyando de alguna manera en labores defensivas en la segunda fila, y también este caballo pues se ha liberado para, bueno, pues controlar casillas como E6,
E4 y bueno, pues estar un poquito más activo, ¿no?, en la posición. Quizás torre F D1, se pueden cambiar este alfil que a las blancas quizás ya no le interesa tanto, y tras estas jugadas pues la partida continuaría con cierta igualdad. No obstante, dama D7 pues no se juega A5 y tras estos movimientos dama H4. Ya se amenaza casi entrar con la dama en la columna H, alfil A6 y es el propio Erigaisi el que decide cambiar piezas en dicha posición. Esta torre queda completamente fuera de juego y tras estos movimientos ya hay avisos de ataque. Podríamos probar, aunque no se juega en la partida, caballo G5 buscando el mate en H7, pero aquí las piezas negras pueden jugar un H5, cierran la posición completamente y aunque existe G4 con idea de abrirla, pues quizás caballo G7 controlando el peón de H5, aunque las blancas mantienen cierta ventaja en la posición, pues es difícil progresar, ¿no? O hay movimientos mejores. Otra idea para las piezas blancas es jugar quizás dama H6 en primer lugar, ahora ya no existe H5, pero en este caso se puede jugar dama D7. La dama se retira y si en esta posición se juega caballo G5 buscando el mate, F6 o F5, pues lo evita gracias a que la dama ahora controla la casilla de H7. Erigaisi tiene que buscar un movimiento mejor y encuentra un híbrido entre estas dos líneas que acabamos de ver, por eso os las quería presentar, ya que no juega caballo G5, tampoco juega dama H6, sino que primero juega G4 controlando la casilla de H5. Y tras estos movimientos se puede continuar con H5, la partida continúa con caballo G7, vemos primero H5, pero da mucho miedo esto para las piezas negras, ya que tras esta captura en H5, lógicamente una recaptura, pues se pondría la partida muy patas arriba para las negras, se abre la columna G, quizás puede continuar la línea con rey H1, la torre está entrando y prácticamente pues están perdidas las piezas negras. Pero ¿qué se puede hacer en esta posición? Si no se captura, caballo G7, pero nuevamente las blancas quizás, o no siendo el mejor movimiento, se captura y nuevamente pues habría temas de rey H1, torre G1 y están bastante mal en la posición. Por lo tanto, H5 es bastante compleja de jugar, también lo es caballo G7 como ocurre en la partida y casi las negras están perdidas en esta posición, ¿no? Gracias a este G4. La partida continúa con dama H6 y en esta posición decide abandonar, ya que este híbrido que ha jugado Erigaisi espectacular G4, podemos seguir alguna línea, pero vamos a ver que no funciona. Dama D7. El tema, por un lado, es que esta dama se retira por un lado de la columna, el caballo defiende el punto de E6, como veremos un poquito más adelante, que es necesario y también pues permite a la dama estar un poquito más activa. El problema está que al haber jugado caballo G7, caballo G5, pues es una amenaza clara sobre este punto de H7. Las negras jueguen F6 o F5, pues el caballo evita que se pueda defender por parte de la dama el punto de H7 y la partida pues está perdida. Aunque se juegue en esta posición, pues algún movimiento como F6 no ayudaría, quizás torre D8, la dama está entrando ya y tras un nuevo jaque en H8 el rey escapa, pero ya se está perdiendo piezas y bastante material. Se amenaza un mate en F7, se puede defender con la dama, quizás con la torre, pero las negras están perdiendo muchísimo material. Otra opción aquí por parte de las negras tras dama H6 que hemos visto, retirar el caballo para así permitir la defensa por parte de la dama como hemos visto en una línea anterior. El problema es que la dama sigue estando clavada en esta posición y tras jugar caballo G5 directamente buscando este mate, si ahora se juega F6 o F5, el salto está en esta casilla de E6. Tocando torre, dama y caballo, y si caballo por E6, pues las piezas blancas ganan dama por torre y caballo y están ganando también la partida, ¿no? Se puede continuar o capturar con el otro caballo también esta torre, pero bueno, pues se empiezan a cambiar material y las piezas blancas tendrían o mantendrían una ventaja bastante considerable.
brutal ese G4, dama H6, evitando que el peón viniese a H5, y luego también todo ese bloqueo que se monta en la casilla D5 con el caballo y todas las piezas menores junto con la dama, dama F3, dama G3, el caballo de D2 a F3, espectacular Erigaisi nuevamente. Un saludo y vamos hablando, chao.